cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Pedimos por la conversión de Luis Colli Hernández, recuperación Iván Franco Trejo, necesidades familia Solís Tobar, difuntos ánimas del purgatorio Sor Gertrudis Cervantes Ibáñez, Pilar de la Concha Sánchez, Ángel Valadez Hurtado, José Alberto Gómez Juárez, Gabriel Díaz Miramontes, Mayola Martínez García, José Luis Camacho, Juan García Silva, Isabel Morales Rascón, Delfino García Mendiola. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos pascuales para que nos protejan y salven con su fuerza perdurable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes de la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos al paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan
de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre de los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido, los ha destinado para que vayan y den fruto, su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Seguimos meditando sobre la misión de los apóstoles en esta Hechos de los Apóstoles. Hoy vemos cómo eligen, ¿verdad?, dentro de este grupo de los primeros cristianos, eligen a Judas, ¿verdad?, llamado Barsabás, y Silas. Y aquí ponen también unas cualidades también para estos elegidos. Dice, eran varones prominentes en la comunidad, varones que se destacaban por su virtud, seguramente que se destacaban por sus obras de caridad, que se destacaban por su oración. Esa es la forma en la que los apóstoles iban eligiendo a aquellos que iban a enviar o a aquellos que iban a mandar para comunicar, ¿no?, o llevar noticias de una comunidad a la otra. Las características que buscaban pues eran que fueran virtuosos. En otros lugares dice, ¿quieres ser obispo? Pues mira, traca. No, pues gracias. ¿No? O sea, la virtud era aquello en la cual pues ellos se basaban, ¿no? La caridad, su amor a Dios, su oración. Por eso es que
tenemos que retomar un poquito, pues también esto, ¿no? Y pensar, bueno, pues tenemos que elegir también dentro de nuestras comunidades, pues a personas que nos vayan ayudando para ciertas cosas, ¿no? Y pues tenemos que buscar que se vaya trabajando en esto, en la virtud, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente que dice, Padre, yo quiero ayudar, maravilloso. Cuando uno dice, yo quiero ayudar, pues hay que empezarse a formar, porque dice, bueno, yo quiero ser el lector, o quiero ser o quiero ayudar en la pastoral social, o lo que sea. Pues uno entra a un servicio y ese mismo servicio le debe a uno como que ayudar a su transformación personal. Decir, bueno, estoy dando este servicio, pues pero tengo que ser un poco mejor, ¿no? Pues hacer un poco más de oración o ser un poco más caritativo, etcétera, ¿no? Entonces, esas eran aquellas características que buscaban también para estos enviados. Segundo, dice, eran enviados, y hemos visto ya varias veces, ¿no? Por el Espíritu Santo. Dice, miren, transmitirán de la viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponer más cargas que las estrictamente necesarias. Esto ya se había decretado. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo se habían reunido en el Consejo de Jerusalén? Es toda una historia. Se reunieron en el Concilio de Jerusalén. Ayer decíamos, Pedro se levantó y dijo, hermanos, vamos a hacer esto. Y después hay que comunicarlo para que todo el mundo sepa, ¿no?, cuáles eran las directrices que querían hacer los apóstoles. Entonces estamos en esa etapa de comunicarlo. Y fíjense cómo lo comunican. Dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. No es, pues miren, a mí me pareció bien, es para mi conveniencia, me conviene a mí o es lo que queremos hacer nosotros. No, hemos discernido qué es lo mejor para nuestra comunidad a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la inspiración de Dios nuestro Señor. Y entonces, eso es lo que hemos llegado. Pero hay un discernimiento previo. No se trata, como decíamos, no se trata de la propia voluntad, de los propios intereses, de las propias pasiones desordenadas, no, el Espíritu Santo y nosotros. Y finalmente dice, los enviados se despidieron y entregaron la carta a la comunidad cristiana, y al leer esas palabras alentadoras, todos se llenaron de alegría. La comunicación también con las comunidades, había pues una sintonía. En eso tenemos muchísimo que trabajar, muchísimo, porque ahora llegan comunicaciones y las criticamos todas. Ay, ¿por qué el Papa pide eso? Ay, ¿por qué el obispo en otro? Ay, ¿por qué? A ver, las primeras comunidades cristianas lo que mandaban lo recibían con alegría, porque decían, si eso es lo que el Espíritu Santo quiere, maravilloso. Y vivimos en un momento de muchísima confusión, muchísima, por parte y por culpa de todos un poquito, ¿no? Por culpa, sí, de comunicaciones un poco, ¿cómo podemos decirlo?, equivocadas, y por culpa también de personas que, ¿no?, de laicos o de personas, comunidades que, pues, contestatarias. Entonces hay un poquito gran dificultad ahora en la iglesia en este campo, porque en algunos lugares pues hay personas que ya sufren. Uno dice, a ver, pues ¿qué está haciendo nuestro obispo? ¿No? El otro día hablaba con una persona que vivía en Alemania, me dice, padre, nuestro obispo esto, y está difícil también, ¿no? Porque dices que esto no es lo que Cristo nos ha mandado. Le digo, no, pues no. Y entonces pues ahí pues se apela a un principio superior, pero también en otros lugares al revés, ¿no? Lo que diga el obispo, no. Son como dos niveles importantes. Por eso decimos que estamos en un momento que necesitamos todos crecer en la virtud, en la oración. ¿Para qué? Para que tanto pastores como aquellos que somos fieles
pues podamos estar en esa sintonía y no sea lo que yo quiero decirle o lo que yo pienso, ¿no? Porque también los pastores se pueden equivocar, porque no dice lo que yo quiero, sino el Espíritu Santo y nosotros. Es un buen discernimiento. No es, pues a mí como que me conviene decirles esto a los fieles y que hagan esto, y como a mí me conviene, o porque yo pienso así, o porque yo siento así, ¿no? Como yo soy de la comunidad no sé cuál, pues ahora todos pueden hacerlo. No, tranquilo. Eso, tiene una responsabilidad mayor también, porque desvías a una comunidad. Así que es claro la enseñanza. El Espíritu Santo nos ayudó a discernir, y esto es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Así que vamos a pedirle al Señor nos siga guiando en este camino. Decíamos, hacemos un resumen de lo que hemos visto en la semana, este camino sinodal en el cual todos tenemos mucho que aportar, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, todos en este camino sinodal. Segundo, podemos decir como resumen de la semana también, hace falta que alguien tome una decisión, porque a veces pues no se puede simplemente dialogar, sino hay que llegar a conclusiones y tomar decisiones, acuerdos, pero que esos acuerdos siempre vayan con el sello de Dios nuestro Señor. Eso es lo que hemos discernido a la luz del Espíritu Santo, no por mis propias pasiones, no porque es lo que a mí me conviene, no, es lo que Dios quiere y a lo que el Espíritu Santo nos guía. Y cuando hemos llegado a eso, pues que lo vivamos con alegría, con fe y con esperanza, ¿no? Ayer tuvimos unas reuniones, toda la semana con el señor obispo, y había unos temas que a mí me llamaban mucho la atención porque están discerniendo, ¿no? En esta, dice, ¿para qué vamos a hacer cuando se acerquen a pedir el bautismo pues personas del mismo sexo? Pues hay que discernir. Gracias a Dios pues les toca discernir a aquellos que tienen que discernirlo. ¿Y qué vamos a hacer cuando cada vez llega más gente a Querétaro? Yo me quiero casar en la hacienda de no sé dónde, y en la piletita, y en una haciendita de no sé qué cosas. Y el obispo dice, pues tenemos que volver a discernir, ¿no? Pero es muy interesante porque hace ya unos años ya se había hecho un discernimiento y se había llegado a un acuerdo. Y eso es lo que seguimos, ese acuerdo que se hizo hace ya algunos años. Pero el obispo dice, volvamos a discernir si esto que hace unos años funcionaba, si puede seguir vigente. Y puede decir que diga, sí, sigue vigente, pues sigue vigente. O que diga, no, tranquilos, pueden ir a celebrar ¿no? Por ejemplo, antes se podía celebrar en las casas funerarias, pero después de muchísimos abusos y problemas y esto, dijeron, se acabó. Pero a lo mejor puede decir, hemos hecho un discernimiento y bajo estas perspectivas, cuando una persona se muera, se pueda celebrar su funeral en una casa funeraria. Bueno, y lo acogeremos con alegría. ¿O no? Lo que se había discernido está bien. Entonces, esto no es solamente de los hechos de los apóstoles. La iglesia constantemente tiene que hacer discernimiento. Yo les puse unos ejemplos que pueden ser muy, muy sencillos, muy banales, pero que el obispo dice, ¿no será bueno hacer nuevas parroquias en una diócesis tan grande que bueno, están discerniendo? ¿Y no será bueno esto? Y constantemente hacen discernimiento sobre muchas cosas. Y por eso tienen sus consejos. Y el obispo al final dice, yo decreto, yo erijo, yo mando y yo deseo y publíquese. Y nos llega a las parroquias, ya no tenemos que tener enviados, no nos llega por el correo electrónico o por el WhatsApp, pero nos llega y dice, anúnciese, como en los Hechos de los Apóstoles, publíquese. Y entonces pues se imprime
se guarda en el archivo y muchas veces se publican cuando son cosas que afectan a la comunidad. Normativas para la Semana Santa se publican, miren, para que ustedes sepan lo que el obispo quiere. Y entonces se publican en los medios de comunicación. Esto, y así todos conocemos y deberíamos decir con gran alegría, recibimos esto porque han discernido, la Iglesia quiere esto para nosotros. Vamos a pedir esta gracia de caminar en este discernimiento. Que así sea. Que así sea. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia tu pan en mi carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus Este manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones al recibir la oblación sacrificio espiritual. Conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con este gozo pascual, el mundo se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los santos cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Fidencio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Por tu gran misericordia, por tu infinito amor, te confieso sin reservas, Señor, soy un pecador. Por tu gran misericordia, por tu infinito amor, te confieso sin reservas, Señor, soy un pecador. No seguí tus instrucciones, ni escuché tus consejos, ni caminé por donde me guiabas tú. Y ahora me tomo al madero, y ahora te digo, levántame, yo solo no puedo. Y ahora me abrazo al madero, y ahora te pido, levántame, yo solo no puedo. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí hizo morir.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en la caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invitamos a todas aquellas personas que quieran rezar el Vía Crucis, pues lo van a rezar en el área del Señor de la Misericordia, para aquellas personas que gusten rezarlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor resucitado pueden irse en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen todos muy buen día. Igualmente, Padre, muchas gracias. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí. Ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Madre, eres tú. Una flor blanca y preciosa, sí, Señora, ven a mí, ven.